¿Qué pasa, artistas? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de cómo ha sido mi primer año con Steam Deck. Hace ya un año que llegó esta cosita a mis manos, ha ido evolucionando y se ha convertido en una pieza clave para mi ocio. Si bien es cierto que al principio lo que utilizaba era básicamente, como habréis visto en el canal, es una de las piedras angulares, uno de los pilares del canal, y tengo muchísimo contenido respecto a ella en el canal, y evidentemente uno de los principales objetivos que tiene es ese. Pero el otro, como usuario, sí que es cierto que al principio pues probaba los juegos a ver qué tal, los compartía con vosotros, y luego realmente fuera de cámara pues tampoco jugaba mucho, ¿no? Lo que más hacía era pues el Prime Video o Netflix o HBO para ver una película o una serie justo antes de dormir en la cama directamente, porque es súper cómodo. Pero claro, eso poco a poco fue cambiando. Creo que en el de los 3 meses ya hice el vídeo de que, y ya lo comentaba, que me pegaba unos vicios al Vampire Survivors. El Vampire Survivors para mí fue el punto de inflexión. Ojo los ratos que le he echado al Vampire Survivors en la deck, porque además, como son partidas súper cómodas de jugar, pues era muy agradable hacerlo en la portátil. Pero ya no solo eso. También he tenido viajes y cosas así, y durante esos viajes pues se ha convertido en mi dispositivo de juego principal. Cuando he tenido que hacer viajes por trabajo, pues desde el hotel me podía echar una partidilla, o incluso esperando en el aeropuerto o cosas así, pues me ha venido de lujo. ¿Qué pasa? Que yo tampoco soy una persona que vuele tanto o que haga esos viajes tan a menudo. Realmente en el último año he tenido de ese estilo de viajes 2 o 3 nada más, que es lo que suelo tener al año con mi empresa. Pero me ha resultado muy agradable tenerlo. En esos momentos en los que dices, tío, tengo un rato muerto, ¿qué hago? Pues llevas tus juegos y como puedes jugarlos offline, sin estar conectados a nada, pues he podido jugar en el avión al Dark Souls y cosas así. Y es curioso, se te hace ameno. Es para el tipo de gente que viaje mucho, creo que es fundamental. Pero para mí, como usuario de PC, es más un complemento. Para mí hay juegos que lo que me gusta es disfrutarlos en la tele grande, conectadas a un PC tocho, y verlos pues a tope. Pero ¿qué pasa? Que hay partes de esos juegos que a lo mejor pues son cosas de grindeo, de farmeo, cosas así, ¿no? Para los juegos tipo Five Farm y de este estilo, o Palia o cosas así, que puedes ir pues eso, aprovechando el rato que tienes en muerto pues para farmear algo, pues te viene genial. O por ejemplo, en Dark Souls, de decir, pues voy a farmear almas en una zona para subir de nivel antes de continuar con la partida bien desde el sofá. O en el Elden Ring. Y sí que es cierto que últimamente ya no juego tanto a Elden Ring, por ejemplo, o a Dark Souls, y sí que juego más, pues, por ejemplo, al Five Farm. He jugado bastante más. O el Day the Diver es un juego que también pues hice un par de sumergidas, que lo veo súper útil para... O sea, lo veo fetén para jugarlo en la Steam Deck, pero claro, yo la mayoría lo jugaba en directo, entonces, o lo quería tener para el otro canal de YouTube, entonces ya no lo jugaba aquí. Es decir, aquí he estado jugando cosas que no he seguido subiendo a los canales. Ahora, por ejemplo, que se ha lanzado Sumuna Eterna, un roguelike que para los roguelikes, por ejemplo, también es maravillosa. Pues le zurriré bastante al roguelike aquí, que además no consume prácticamente recursos y lo puedo jugar súper cómodo. Al Have a Nice Death, por ejemplo, es otro de los juegos que estuve jugando en la Steam Deck durante un tiempo y me gustó bastante, también por eso, por cómo se siente. Empecé otra partida de Blasphemous 2 y son cosas de ese tipo de juegos pequeñitos que puedes jugar en un rato. Eso es el contenido principal que juego yo aquí. O como os decía, que complementan mi partida en PC. ¿Significa que no me apetece jugar juegos tochos en la deck? No. Significa que los juegos tochos, personalmente, prefiero jugarlos y disfrutarlos a tope. En la tele grande y desde la silla. Y sobre todo, compartiéndolos en stream, en directo y demás. Pero como usuario normal, creo que tiene un potencial brutal. Los juegos que más he jugado yo este último año, podríamos decir que han sido Vampire Survivors, Yet Another Zombie Survivors, que es del estilo, Halls of Torment, que es del estilo, y Dark Souls, es lo que más he jugado. El 1, de hecho, más que incluso que Elden Ring y que el Dark Souls 3. El resto, la mayoría de los juegos los he probado a ver qué tal funcionan, pero no los he jugado enteros en la Steam Deck. Ah, y por supuesto, el Castle Crashers. Ojo qué vicio también he cogido por culpa de Citus al Castle Crashers. De hecho, como se puede jugar en cooperativo, muchas veces o en su casa o aquí, pues estábamos jugando ya en el ordenador y yo desde la deck en la misma pantalla veía que es lo que no necesitaba ver la pantalla de la deck para jugar, porque estábamos jugando en la misma pantalla. Y es un juego que es súper divertido de jugar con amigos.
Así que me lo he pasado genial también, digno de mencionar eso. Y hay otras veces que a lo mejor, pues eso, mi pareja está jugando a una cosa y a mí me apetece jugar a otra, o está viendo la Fórmula 1 y yo quiero pues darle un tiento, pues ella se pone en la tele y yo mientras pues me echo una partida, lo que sea. Y es esa libertad que te da la Steam Deck, que para mí principalmente el mayor beneficio que tiene es el tema del guardado en la nube. Los juegos que tienen guardado en la nube, que puedes continuar tu partida donde quieras, es decir, si estoy aquí en la Steam Deck, lo dejo y abro el ordenador y tengo mi partida con el progreso que he hecho en la Steam Deck, eso es lo que más me fascina de ello, porque puedes continuar tus progresos en cualquier lugar. En mi caso, por ejemplo, solo ha habido un par de ocasiones que me he visto bastante limitado por la batería, que eran, pues eso, en un viaje largo que tuve que hacer, que eran de 3 horas y pico, y claro, le puse también el Dark Souls 3 y me costó un poco llegar al hotel. Pero de norma general, si con ser un poquito consciente y saber que si no vas a tener batería que controlar, no va a haber ningún problema para echar viajes largos con la batería de la Deck. Y sobre todo, pues eso, con juegos que limites a 30 FPS y te duren 3 horas, 4 horas la batería. Vamos, básicamente lo que os digo es que tengáis en cuenta el tiempo que tenéis para ajustar los juegos y los recursos a ese tiempo disponible. Por otro lado, también me he visto jugando a juegos de Game Pass en la Deck, porque con la aplicación, con el Edge y tal, lo puedes jugar súper cómodo y puedes estar jugando a juegos tochos que luego continúas, que es la clave que os comentaba antes de Steam. Pues con Game Pass pasa lo mismo. Tú el juego que estás jugando en Game Pass, si lo juegas en cloud en la Deck, o si lo juegas en la Xbox, o si lo juegas en el PC con la aplicación de Xbox, por norma general están sincronizadas las partidas. Es una maravilla tener esa comodidad o ese tipo de comodidades para seguir continuando tus juegos y tus partidas. En la Xbox, por ejemplo, tengo una partida de Death's Door, que ya que está incluido en el Game Pass, la estuve continuando. Y es una caña el poder decir, pues mira, ahora no me apetece estar delante de la tele con la Xbox o en el PC o lo que sea, voy a jugarlo desde el Game Pass en Xcloud. Me parece una caña. Ya hice un vídeo aquí en el canal explicando las partes negativas que veía al dispositivo, pero en este caso estamos hablando de una experiencia personal, os estoy compartiendo mi experiencia, que a lo mejor no es la típica de un usuario normal. Yo conozco a mucha gente que han convertido la Steam Deck en su plataforma de juego preferida, incluso por encima que del PC, porque a lo mejor hay gente que se tira todo el día en el PC y llega tu ratito de ocio y no te apetece seguir en el PC, prefieres estar tumbado en el sofá toquiteando con la maquinita. Y lo entiendo perfectamente y es maravilloso para ese tipo de personas. Personalmente no lo veo como forma de juego para juegos AAA de hoy en día. O sea, como habéis visto, yo aquí en el canal traigo pues cómo funciona con el Hogwarts Legacy, cómo ha funcionado con el Immortal Phoenix Rising, como con el Jedi Fallen Order, con juegos tochos. Yo la pruebo con juegos tochos, que es para ponerla a prueba. Pero yo no jugaría en la Steam Deck a esos juegos completamente. A ver, si no tienes otra opción, pues perfecto. Pero si tienes un PC, mejor jugarlo en el PC. Lo bueno que tiene la Steam Deck es que tu biblioteca está ahí, es tu biblioteca de Steam. Y es otra de las cosas que comenté ya en su momento y que se ha extendido a lo largo de todo el año. En el primer vídeo, no sé si fue los 3 primeros meses con la Steam Deck o algo así, lo tendría que mirar. Pero es que ahora mismo sigo pensando en juegos que ya he tenido en otras plataformas, traérmelo a Steam para tenerlo en Steam. Es más, yo ahora mismo estoy registrado como mentor, entre comillas, ¿no? Porque es como se lo llaman en la plataforma. Tenemos una comunidad y gracias a esa comunidad pues tengo la parte esa de mentoría donde comparto mis opiniones y demás en Steam. Y creo que desde que tengo la Steam Deck me he metido más de lleno en todo lo que es el ecosistema de Steam. Te das cuenta de que le falta por pulir muchísimas cosas, que tiene un montón de bases y de ideas cojonudísimas, pero que le falta mucho por pulir. Pero en general la sensación es esa, que me he zambullido más todavía en el ecosistema de Steam. Que si sale un juego que voy a tener en el Game Pass, porque tengo Game Pass, prefiero tenerlo en Steam para poder jugarlo también en la Steam Deck. Aunque pudiese jugarlo en Xcloud, pero prefiero poder instalarlo en la Steam Deck y jugarlo offline en la Steam Deck. Y hay juegos que he jugado en Play, como el God of War, y que me lo pillé para probarlo y jugarlo también en la Steam Deck. O tenerlo también en PC y poder jugarlo en ambos dispositivos. O el Horizon Zero Dawn. Ha habido juegos que he tenido gratis en Epic y los he comprado en Steam para poder jugarlos también en la Steam Deck. O
sea, ya no solo jugarlos en la Steam Deck, sino tenerlos dentro de ese ecosistema unificado, ¿no? Y ese ecosistema me lleva a hablaros de SteamOS. Desde que tengo la Steam Deck ha habido un montón de cosas que tienes que pasar al modo escritorio y sí que es cierto que es un poquito incómodo. Si no tienes un teclado y un ratón conectado con un dock a la Steam Deck, se hace un poco incómodo manejar. Al final le acabas pillando el tranquillo al tema de los pads, ¿no? Con este pad, al final lo vas manejando, ya vas con los gatillos, vas haciendo los botones del ratón y demás, y te acostumbras un poco. Pero no es tan cómodo como tener un teclado y un ratón que hacen el manejo mucho más sencillo. A la hora de conectar un cable HDMI, por ejemplo, pues igual tienes que hacer ciertas configuraciones. Y eso es una de las pegas que os he comentado siempre. Que la Steam Deck tiene muchísimo potencial, pero al ser Linux, te los tienes que currar más para hacer que funcione. A no ser que te lo hayas pillado por el ecosistema de Steam. Un ejemplo, Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla o cualquier juego de Ubisoft, si tú te lo compras en Steam, tú le das a jugar, se lanza y a jugar y chimpún. Te carga el Ubisoft Connect y demás, pero arranca y juegas normal. Si tú lo quieres cargar desde fuera, si lo tienes solo en Ubisoft Connect, tienes que hacer uso de herramientas externas como el Non-Steam Launcher o Lutris y tal, o instalarlo manualmente y hacer las virguerías estas de añadirlo a Steam, ejecutarlo con compatibilidad para Proton, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es inmediato, no es cómodo. El tema de Proton también es divertido, porque te da muchísimas oportunidades, te da un montón de compatibilidades que de base no tiene en la Steam Deck, y por ahí tengo un vídeo recomendando cómo podéis hacerlo de actualizar el Proton para tener más posibilidades de compatibilidad. Pero claro, tienes un montón de opciones, pero tienes que estar haciéndolas. O Decky, por ejemplo. Decky es otro generador de plugins que no sé si estará ya activo el vídeo que grabé para mostrar los plugins que utilizo yo de Decky, pero Decky da un nivel de personalización brutal a la Steam Deck, porque puedes cambiar, aparte del tema visual, que es lo más lógico, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas más que le añade funcionalidad a la Steam Deck. Y es curioso como son opciones que no tienen de serie el sistema operativo, que algunas de ellas la van añadiendo ya, ¿no? Pero como sigue siendo algo mejorable. Otra cosa positiva que veo y que, por ejemplo, a día de hoy me haría decantarme por la Steam Deck en lugar de por una Asus ROG Ally, por ejemplo, es el tema de la optimización de los juegos en la Steam Deck. Muchas veces vais a ver juegos que en la Asus y en la Steam Deck corren al mismo rendimiento cuando la Asus es más potente. Pero claro, si lo primero tiene una pantalla con más resolución, ya necesitas el doble de potencia para eso. Y por otro lado, el tema de la compatibilidad. Con esto tienes los juegos que salen optimizados para Steam Deck, para un hardware concreto. Es el tema de las consolas. ¿Por qué los juegos de las consolas están tan bien optimizados por norma general comparados con los de PC? Pues precisamente por eso, porque tienen que hacer los desarrolladores una optimización para un hardware concreto, no para todas las posibilidades de hardware que hay en PC. Esto es un PC al final, pero es un hardware concreto de PC. Entonces es más fácil para los desarrolladores pues sacar una optimización con esto. Y hay cosas que he visto maravillosas, como por ejemplo las de los Resident Evil desde el último parche. Es flipante cómo lo mueve la Steam Deck. Y dices, es que es imposible que un cacharro como este pueda moverlo así. Pues sí, sí lo mueve. Y hay más opciones, y cada vez hay más gente que lo tiene en cuenta. Y sin embargo, pues por ejemplo, para las ROG Ally y demás, no tienes hardware concreto o optimizaciones concretas de juegos para ese hardware. O sea, el fabricante te saca sus drivers y demás, pero que yo sepa, no tienes una optimización concreta para ese hardware, como sucede con la Steam Deck. De hecho, ha sido un éxito y por tanto, pues tienes cada vez más apoyo de desarrolladores. Recuerdo, por ejemplo, a Baxayoun de Game Kitchen, que decía que estuvo dándole la monserga a su equipo para que hiciesen de salida compatible 100% el Blasphemous 2 con la Steam Deck. Y en serio, si el juego ya de por sí es una maravilla de fluidez y de qué bien se siente, jugar el Blasphemous 2 en la Steam Deck es un pasote. Muy recomendado también. Uno de esos juegos que si tenéis Steam Deck os recomiendo que probéis en la misma. Y creo que se me van a quedar un montón de cosas en el tintero. Se me va a quedar un montón de cosas por comentaros, porque siempre pasa lo mismo. Lo voy haciendo on the fly, no hago guión y luego pasa lo que pasa. Pero en definitiva y como resumen, quiero decir que este año con la Steam Deck le he dado bastante uso. No ha sido mi dispositivo principal de juego, pero le he dado bastante uso. Al margen de todo lo que hemos hecho en este canal, sí que, pues eso, en ratos libres, pues cuando me iba a la cama, pues sí que hacía uso de ella. Y creo que se ha convertido en un dispositivo bastante indispensable para mí, sobre todo a la hora de viajar.
Cuando he ido a Madrid o lo que sea, siempre iba conmigo porque pues en algún rato muerto podía echarme yo una partidilla en lo que me apeteciese o a jugar juntos, como os decía, al Castle Crashers. Entonces me ha cubierto el expediente de los viajes y me ha hecho muy buena compañía en algunos momentos. ¿La recomendaría a día de hoy? Ya os digo, como complemento de juego, sí. Si tenéis una biblioteca grande de Steam, también. Si queréis utilizarlo para jugar juegos modernos a la mayor calidad posible, no. Os recomendaría otra plataforma de juego. Por este precio a lo mejor tienes una Xbox Series X o una PS5 y creo que vas a disfrutar de los juegos modernos más en esas plataformas que en esto. Ahora, si lo que prima es tu movilidad, el poder hacerlo, jugar a los juegos desde donde quieras, como quieras, entonces sí, entonces tu opción es la Steam Deck. Pero bueno, ponedme en los comentarios, ¿qué es lo que más os llama la atención a vosotros de la Steam Deck? Por cierto, destacar que yo ahora ya tengo 2 tarjetas de memoria también, aquí. Tengo 2 tarjetas de memoria de estas. Espérate que las saqué. Tengo 2 tarjetas de memoria de estas de 256 GB. Lo he puesto al revés, ¿no? Con la que tengo un montón de juegos instalados para, pues eso, si viajo, no tener que estar dependiendo de tener o no wifi. También he jugado a varios escape room, ahora que caigo en cooperativo. Y es que es eso, es que te da una libertad brutal. Te da una libertad brutal. Y por eso para mí sí que ha sido determinante. Pero entiendo igual que no todo el mundo va a ser como yo en ese aspecto. Y a lo mejor no te interesa tanto la movilidad del dispositivo como la potencia. Y para potencia en el mismo rango de precios, pues mejor otro tipo de consola. Es decir, ¿cuánto te cuesta un tractor ahora mismo? ¿El tractor lo utilizarías para moverte por la ciudad? A lo mejor tienes un coche que te cuesta lo mismo y que para moverte por la ciudad pues es más práctico el coche. Ahora, si el coche lo vas a utilizar para arar la tierra o meterle unos aperos y arar la tierra, pues igual no es lo más óptimo, ¿no? Hay que tener en cuenta con este símil, lo que pretendo es que tengáis en cuenta la diferencia de necesidades de cada usuario, no porque esté el hype por la Steam Deck o lancéis de cabeza a comprarla, sino que tengáis en cuenta vuestras necesidades. ¿Le vais a dar uso? O sea, ¿vais a dejaros 500 pavos en algo que le vais a dar uso? Entonces sí. Si la vais a tener muerta en el sillón porque normalmente vas a estar jugando a la consola o en un PC más tocho, pues entonces a lo mejor no te sale a cuenta. En mi caso, 1 año con ella y me ha salido muy, muy, muy a cuenta pillarla. En serio, estoy súper contento con ella y me alegro muchísimo de haberlo hecho. Pero vuelvo a repetir, ponedme vosotros en los comentarios qué os parece, vuestra experiencia con ella. Aprovecharé también para decir que yo no le he hecho ni overclock ni nada por el estilo, porque no soy partidario de hacerle overclock a este tipo de dispositivos, sobre todo porque una de las cosas que tiene este aparato es que está muy balanceado en el tema de potencia, consumo y calentamiento. Si tú le haces un overclocking, consigues más potencia, pero claro, se calienta más y consume más. La batería te duraría mucho menos y se calentaría más el dispositivo. Prefiero tener el dispositivo así base y ponerle 30 FPS y que vaya menos fluido, por así decirlo, y que me dure más la batería porque yo lo voy a jugar en modo portátil. Si lo quieres jugar en modo escritorio conectándole un teclado y un ratón y tal, pues a lo mejor es que no es lo óptimo pillarte este aparato para jugarlo en 1080 conectado con el HDMI y demás, desde mi punto de vista, ¿no? Que es cuando vería lógico hacer el overclocking, ¿no? Cuando lo vas a tener conectado directamente a la corriente constantemente y a zurrir. Personalmente no es la opción que yo le daría. Yo para ese caso pillaría un ordenador o una consola. Pero bueno, es lo dicho, ponedme en los comentarios qué os ha parecido, ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia, cuáles creéis que son los pros de la Steam Deck, cuáles son los contras, y suscribíos si os gusta este tipo de contenidos. Traeré más opiniones, traeremos más vídeos sobre la Steam Deck más adelante, y nos vemos siempre que vosotros queráis, por supuesto, en cualquier vídeo directo o lo que sea, y sobre todo y ante todo, sed felices. Chao, chao.